espacio Escucharte que buscamos la forma de difundir el arte a través de la radio. En el día de hoy va a estar relacionado con el 24 de marzo. El espacio Escucharte está a cargo de Candela, que nos está escuchando del otro lado. Buenas tardes, Cande, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Aníbal? Bueno, muchas gracias. Y bienvenidos a todos y todas a escuchar un poco de artes visuales sin mirar nada. Claro, qué loco. Vos sos profe de artes visuales, ¿no? Sí, yo soy profe y licenciada en artes visuales y bueno, entendamos un poco que la plástica sí es un lenguaje, por lo tanto es una forma de comunicación creativa, conceptual, que genera discursos y estos discursos los generamos a través de los elementos plásticos, ¿sí? Del color, de la forma, del espacio, la materia. Y más allá de lo que podemos hablar un día como hoy, un día de memoria, para develar la verdad y hacer justicia, más allá de nombrar a ti que hayan sido perseguidos, censurados, desaparecidos, o tantos artistas argentinos que tuvieron que exiliarse. Algunos nombres así que me vienen a la mente es, Yuyo Noé, Carpani, Alonso que tiene una de sus hijas desaparecidas. Entonces, más allá de hablar de esto, me parece que es interesante que todos y todas podamos entender la importancia que tiene el permitirnos atravesar por el arte, dejar que el arte nos atraviese desde lo individual, desde lo colectivo, porque a través del arte nosotros podemos transformar, transmutar, modificar el dolor, reconstruir a partir de la herida, ¿sí? Reconstruir una historia, una realidad. Podemos generar discursos que nos den identidad como pueblo, como sociedad, y reconstruirnos desde esos pedazos, ¿no? Como el ave fénix. Nada va a volver a ser lo que era, obviamente, pero bueno, el rever la historia desde una mirada creativa creo que nos construye, nos reconstruye y nos ayuda a eso, a transformar. Yo creo que todas las asociaciones de derechos humanos, abuelas, madres, hijos, etcétera, siempre han apoyado y apoyan muchísimo el arte, son generadoras. ¿Por qué? Porque el arte genera, el arte también es un espacio de encuentro, de reflexión, un espacio de paz también después de tanto dolor, ¿sí? Entonces, me parece muy importante que podamos permitirnos atravesar por este arte que nos va a construir y que nos construye desde hace 45 años, nos viene salvando como humanidad. Por eso yo, para el día de hoy, llamé a un artista plástico argentino maravilloso, artista y docente, que fue parte del grupo de 3 artistas, ¿sí? Que generaron lo que entendemos hoy como el siluetazo, ¿sí? Sí. El siluetazo fue una acción que, bueno, todos conocemos. Si la quiero minimizar o hablar sencillamente qué es el siluetazo, voy a decir, son las siluetas, ¿sí? De personas, de hombres, de mujeres, ¿sí? Dibujadas en un papel y expuestas. Si lo quiero llevar a lo más simple, es esto. Claro. Pero bueno, hay todo un discurso muy fuerte, muy potente, y aparte que se ha hecho un símbolo, ¿sí? Que nos llega hasta el día de hoy, el siluetazo. Pasó mucho tiempo y seguimos hablando del siluetazo. O sea, ¿por qué? Porque esta imagen se volvió un ícono y un símbolo para todos los reclamos y manifestaciones de derechos humanos en nuestro país y en el exterior también. Pero bueno, más allá de lo que yo pueda hablar, me parece mucho más interesante que escuchemos directamente a uno de sus creadores, ¿sí? Que es Julio Flores. Él junto a Rodolfo Aguerreberri y Guillermo Sexel generaron esto que es el siluetazo. Yo lo llamé a Julio y bueno, primero le pregunté, la primera pregunta fue ¿de dónde había surgido, sí, la idea de este siluetazo? Así que si les parece bien, lo escuchamos a él. Dale. Mi nombre es Julio Flores. En tiempos de la dictadura se empezó a hablar no solo de muertos y de presos
sino también de desaparecidos. La palabra era muy amplia como idea y no se sabía muy bien a qué significaba, porque ¿cómo imagina uno la condición de desaparecido? No puede pensar una imagen que represente a un muerto. Había muchos muertos, se dinamitaba cuerpos incluso. Había presos, gente que se las reconocía como presos, de hecho en cárceles, en un barco en el puerto había gente presa. Pero desaparecidos, teníamos la palabra, incluso números muy variados de qué era, de cuántos serían. Y mucho no se podía hablar en voz alta de todo esto. Era un hablar secreto. Y lo que no se tenía era una imagen. Y cuando uno no tiene la imagen de algo, cuando tiene solamente la palabra, cuando tiene un número, uno no puede tomar conciencia de lo que eso es. Y no solo uno, una sociedad no puede tomar conciencia. Entonces empezamos a pensar con Rodolfo Aguerreberri y Guillermo Quexel cómo representar, no al muerto, no al preso, sino al desaparecido, la presencia de la ausencia. Entonces empezamos a imaginar formas y rápidamente apareció la idea del cuerpo, de la silueta, del contorno. O sea, fue una larga discusión, pero llegó a la idea de la silueta. E intentamos imaginar qué espacio ocupan. Imaginen ustedes, uno no podía pensar cuánto espacio ocupan los que no están. Y una de las ideas que se nos cruzó fue que, puesto pie con cabeza, acostados en el piso, uno parte de Avenida de Mayo, toma Avenida Rivadavia derecho y llega hasta General Rodríguez. El origen de la idea de todo esto nos viene de un afiche de Jerzy Kapski, un diseñador polaco, que cuando tuvo que representar los muertos de Auschwitz, hizo un afiche donde decía: acá hay tantas figuras, y eran siluetitas de contornos chiquititas. Representa la cantidad de muertos por día mientras Auschwitz funcionó. Y de este afiche se han hecho tanta cantidad de afiches, lo que corresponde a la cantidad de días. Ya con eso uno se da una idea que si esto era en un día, tanta cantidad era el tiempo que duró Auschwitz y la cantidad de gente que ahí murió. Pero nosotros queríamos otra cosa, no queríamos la cantidad, queríamos la dimensión. Entonces pensamos, con Rodolfo Aguerreberri y Guillermo Quexel, poner los cuerpos impresos, dibujados. Estamos en la columna de Escucharte. Lo que estás escuchando es a Julio Flores, artista plástico, comentándonos cómo fue la idea del siluetazo, y quien nos está contando es Cande del otro lado. Cande, es terrible el contenido histórico que tiene el siluetazo. Se fue hasta más... No, es maravilloso. Sí. Yo les cuento, Julio, hago un paréntesis, le quiero agradecer profundamente a Julio. Primero, bueno, porque es un gran artista, pero aparte es un gran docente, fue docente mío y siempre fue de esos docentes que tuvieron las puertas abiertas para que uno pasara y le pregunte, y siempre está dispuesto a ayudar a cualquier alumna o exalumno también. Así que muchísimas gracias por, bueno, la nobleza y la dedicación que él tiene para con todo lo que sea poder explicar o exponer algo. Vieron que es súper claro para contarnos. Sí. La segunda pregunta que yo le hice fue, bueno, ¿cómo fue llevar a cabo esta acción? ¿Sí? ¿Cómo fue que concretaron esto? ¿Cómo sucedió? Y bueno, ahí viene su segundo audio,
donde nos va a contar los detalles. Los escuchamos. Dale. Entonces comenzamos a pensar cómo hacerlo, porque no queríamos que fueran decenas de miles de figuras todas iguales, porque cada uno era diferente, cada silueta tenía que representar a uno distinto. Entonces, entre las variantes que se nos fue ocurriendo, estuvo la de, en una manifestación, hacer que se acostaran los manifestantes, otro los calcara, el que ponía el cuerpo lo ponía por el que no estaba. Y así fue la consecuencia de ir a hablar con las madres que calculaban para el 21 y 22 de septiembre de 1983, antes de que hubiera la idea de hacer elecciones en la Argentina, o sea, en plena dictadura, cuando todavía desaparecía gente. Les llevamos la idea, las madres pusieron una condición, que ninguna figura tenía que ir al piso, para que no se confunda con las siluetas de los muertos, de los asesinados que suele hacer la policía. Y entonces tenían que estar de pie. ¿Por qué? Porque con vida los llevaron, con vida los queremos. Entonces, en esa oportunidad, en la tercera marcha de la Resistencia, que el 21 de septiembre de 1983, llevamos la propuesta, llevamos también siluetas dibujadas, ya venían los estudiantes con los cuales habíamos hablado, haciendo siluetas y militantes, trayendo cantidades de siluetas. En la Plaza de Mayo se empezó a armar un taller y en ese taller se fue confeccionando más cantidad de siluetas. Las madres decían que solamente tenía que decir en cada silueta aparición con vida y no haber ninguna indicación de ningún partido político. No hubo eso, pero empezaron a venir familiares, empezaron a venir representantes de gremios y decían: quiero que esté el nombre de fulano, compañero mío, o mengano, mi hijo. Y así empezaron a poner aparición con vida, también el nombre, el apellido, la fecha de esa aparición y a veces la profesión que había tenido. Con eso se empezó a llenar la Plaza de Mayo y los alrededores de la Plaza de Mayo, y los edificios públicos empezaron a cubrirse y entonces las siluetas dialogaban con la propia arquitectura. Entonces aparecían aquellos edificios paradigmáticos de Buenos Aires, de la Argentina, con las siluetas pegadas en sus columnas, en sus paredes. En algunos diarios, particularmente en el diario La Prensa, había un relato tan bien hecho de lo que estaba ocurriendo en la plaza, de cómo venía alguien, estiraba el papel, otro se acostaba encima, lo calcaba en el contorno, el papel se cortaba, se lo llevaba a otro lugar en el cual fondeaban con pintura, ponían los nombres y luego se iba a pegarlos cuando estuvieran secos. Fue tan correcto que cuando la marcha terminó y se recogieron todas las siluetas que sobraban, algunos llevaron las siluetas que tenían a los barrios donde las pegaron, pero al día siguiente, el 23 de septiembre, de la lectura del diario salió nuevas organizaciones de marchas en Tucumán, en Córdoba, Santiago del Estero, en Santa Fe, en Rosario particularmente, en Entre Ríos, y regularmente se tomaba eso, agarraban papeles, a veces papel de diario, a veces papel madera, y ahí se acostaban, calcaban contornos, los fondeaban y se los pegaba. Desde entonces, hacer las siluetas se convierte en una herramienta de lucha que se ha ido multiplicando y se desarrolla en distintos países donde hay desaparecidos, donde los hubo, por distintos motivos, de distintas formas.
Y esta es una herramienta de lucha. Rodolfo Agarraberri, Guillermo Keixel y yo, Julio Flores, pensamos que es una herramienta de lucha. No es una obra de arte. Aunque construya discurso. Y todos son dueños de ella. Qué importante la diferencia, ¿no? No es una obra de arte, sino es una herramienta de lucha. Sí, viste que él dice, ¿no? Bueno, el siluetazo es una herramienta de lucha, no una obra de arte, aunque construya un discurso estético. Y aparte suma, y que no es de ellos, ¿no? De ellos tres, sino que es de todos y todas. La importancia de ponerle imagen a lo que no lo tiene. Claro. Poder visualizar, yo creo que es muy importante, ¿no? Para nosotros como sociedad, poner una imagen para aquello que no lo tiene. Si pensamos, ¿no? Desde la infancia, cómo uno va aprendiendo muchas veces a partir de imágenes, de símbolos, de pequeños gráficos, ¿sí? Cómo va aprendiendo, así con H, el mundo, cómo va conociendo. Y esto de haberle puesto una imagen a lo que está desaparecido, es contundente, sí, es fuerte, y es una forma de canalizar nuestra historia y hacer visible aquello que no nos estaban queriendo mostrar, ponerle imagen a lo que estaba oculto, ponerle imagen a aquello que ya no está. Entonces, esta imagen, yo pienso y digo, bueno, gracias a Julio, a Guillermo, a Rodolfo, ¿no? Y a todos los artistas que pueden hacer visible lo que nos quieren ocultar o hacer visible aquello que nos escondieron, que nos robaron. Gracias a los artistas que pueden ponerle imagen a lo que todos necesitamos ver. Y bueno, esto, ¿no? Ellos pudieron ponerle una imagen y hacernos ver de qué hablamos cuando hablamos de desaparecidos. Así que bueno, esto para mí dentro de nuestra historia de las artes visuales es como un antes y un después. Es un símbolo muy trascendente para nuestra historia. Totalmente. Al principio de la columna decías, ¿no? Cómo hacer arte sin ver. Creo que esto es un claro ejemplo. Sí, el permitirnos, ¿no? También reconocernos en una historia visual, permitirnos disfrutar también de las imágenes, reconocernos en ellas, reconocer nuestra historia, dejarnos atravesar por el arte. Es algo que como personas nos rescata un poco de lo mecánico del día a día. El arte, una vez que uno permite que atraviese el cuerpo, ya uno encara la vida de otra manera, hasta con otras sensaciones, con otras emociones y con otra sabiduría. Yo creo que sin arte la existencia sería algo tristísimo. Y bueno, hoy es un día en el cual plantamos memoria y también quiero hacer memoria con estas imágenes, ¿no? ¿Cuánto nos ayudan a hacer memoria las imágenes de artistas conscientes, de artistas que se involucran con la con lo social, con lo que sucede? Aníbal, yo igual les quiero recomendar a todos y todas, aquellos que tengan acceso a YouTube, Julio y otros artistas hicieron un video, ¿sí? Con diferentes obras que se llama La bandera azul de las y los desaparecidos. Les recomiendo que lo vean, que lo disfruten y que se encariñen con estas imágenes porque son muy hermosas. Se llama La bandera azul de las y los desaparecidos. Dale, yo ya lo tengo agendado acá. ¿Anotaste? Cande, sí. Decime. No, te iba a cerrar con esto. Les quiero plantear un juego para la próxima vez que nos encontremos. Dale. ¿Sí? Es así, el juego se llama Literal y Metafórico. Yo les dejo una pregunta y el que quiera, por mensaje en las redes, por donde lo haga, donde pueda hacerlo llegar, nos da una respuesta. Dale. Pero tienen que responderla desde lo literal y desde lo metafórico. Ok. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué hay detrás de un cuadro?
Difícil. Listo, anótatela y para la próxima la respondés vos también. Ok, dale. ¿Te parece? Está buenísimo, dale. Dale. Bueno, saludos y muchísimas gracias por recibirme. Saludos a todo el equipazo, a Nadia, a vos y a toda la gente de Gente que No. Dale, muchísimas gracias, Cande. Abrazos. Pasó Cande, que hizo la columna de Escucharte. En este caso nos estuvo contando el comienzo del chiletazo, que nació aquí en Argentina, esta manera de visibilizar desde el arte, ¿no? Y las repercusiones que tuvo